Capítulo 2. El rechazo de la muerte. Un nuevo despertar. Cuando Guayo recobró el conocimiento, ya no se encontraba en la capilla. Las velas habían desaparecido por completo y una claridad gris comenzaba a insinuarse detrás de unos vitrales. La habían sacado de la capilla y llevado hacia una cámara. Catherine ya no descansaba a su lado. Durante algunos instantes, Guayo permaneció tendida, tratando de recordar quién le había alejado de la princesa y por qué ella lo había permitido. No encontró recuerdo alguno, solo una extensión negra entre su caída y aquel despertar. Una parte de la noche había sido arrancada de su memoria. Se incorporó y entonces sintió la sed. Diferente a la necesidad simple del agua, al ardor que dejaban las campañas después de varios días de marcha, era más bien una exigencia más profunda y vergonzosa, nacida dentro de sus huesos. Le abrazaba la garganta y parecía extenderse por cada vena de su cuerpo. Guayo se llevó una mano al pecho. Presionó con fuerza, incrédula, buscando bajo la armadura alguna vibración que le asegurara que todavía pertenecía al mundo de los vivos. Su cuerpo conservaba el movimiento, la conciencia y el dolor, pero el corazón, que hasta aquella noche había respondido con violencia al menor cambio, estaba quieto. Guayo retiró la mano. No siento. La claridad con que escuchó su voz rebotar contra cada piedra de la cámara fue extraña. También oyó algo más. Un corazón latía detrás de las puertas. El pulso era joven y rápido. Se aceleró un poco antes de que unas botas comenzaran a moverse por el corredor. Mucho más lejos, al otro lado del patio, otro corazón palpitaba con una lentitud fatigada. Había uno en la torre, dos junto a la cocina y varios sobre las murallas. Guayo podía distinguirlos. El castillo entero se había llenado de sangre. La percibía avanzando bajo la piel de cada persona, caliente y viva, obedeciendo a un ritmo que su propio cuerpo había perdido. Aquellos latidos la llamaban de una manera brutal, le prometían alivio. El horror que experimentó no consiguió apagar el deseo. Guayo apoyó una mano contra el suelo y se puso totalmente de pie. El movimiento fue demasiado rápido. En un instante se hallaba de rodillas y al siguiente estaba erguida junto a la puerta, sin comprender del todo cómo había cruzado aquella distancia. Aún tenía el medallón de la princesa entre los dedos. Guayo lo tomó con ambas manos. Los pequeños retratos guardados en su interior mostraban a dos mujeres bajo los rosales del jardín, compuesto años atrás por una pintora a quien Catherine había obligado a jurar discreción. La imagen era diminuta, pero la nueva visión de Guayo descubrió hasta las grietas más finas de la pintura. Pasó el pulgar sobre el rostro de Catherine. La sed disminuyó. El recuerdo de aquella boca, de aquellos ojos y de la mano que había descansado tantas veces sobre su pecho le devolvió algo semejante al control. Las puertas se abrieron. Un guardia joven apareció en el umbral. Llevaba una lámpara y una espada demasiado grande para su cuerpo. Al ver a Guayo dejó escapar una respiración y retrocedió. Su corazón golpeó con mayor fuerza. El sonido atravesó a Guayo. Percibió el calor bajo su cuello, el estremecimiento de la vena, el aroma metálico que la piel no conseguía contener. Sin advertirlo, dio un paso hacia él. El muchacho cayó de rodillas. «Mi señora». Guayo estuvo frente a él antes de que terminara el gesto. La lámpara se le escapó y rodó por las losas. La llama no llegó a apagarse. El guardia alzó el rostro.
Los ojos que la observaban eran los de su capitana. Reconocía su boca, su rostro y los mechones adheridos a su frente por la sangre. Sin embargo, no podía ser. ¡Santo Dios! Guayo contempló el pulso que temblaba bajo su mandíbula. Una inclinación bastaría. Podía imaginar la piel cediendo, la sangre entrando en su boca y el ardor de la garganta desapareciendo. Abrió los labios. El medallón quedó apretado dentro de su mano. Entonces recordó a Catherine. «No hagáis eso». El guardia continuó arrodillado. «Mi señora, no volváis a nombrarlo en este castillo». Pasó junto a él sin mirarlo. El muchacho tardaría muchos años en atreverse a contar lo sucedido. Para entonces, su memoria habría alterado el color de los ojos de Guayo, la altura y las palabras que salieron de su boca, pero nunca olvidaría el terror que sintió cuando ella pasó por su lado. La puerta secreta estaba entornada. Guayo la empujó y permaneció un momento en el umbral. Nada había cambiado. Sin darse cuenta, había caminado hasta allí para encontrar a la princesa. Una copa sin terminar descansaba sobre la mesa. Había un libro abierto junto a la ventana y en el lecho, una hendidura apenas perceptible señalaba el lugar donde Catherine había estado sentada mientras aguardaba una visita que nunca llegó. Guayo entró. La habitación conservaba su perfume. Era una fragancia muy débil de rosas y aceite de almendras, pero sus sentidos renovados la encontraron bajo el olor de la madera, las telas y las brasas extinguidas. La impresión fue tan perfecta que volvió el rostro esperando descubrir a Catherine detrás de ella. No había nadie. Guayo cerró la puerta. Durante algunos minutos caminó por la habitación sin un propósito determinado. Tocó el respaldo de una silla, la cubierta del libro y la copa que conservaba la marca de unos labios. Cada objeto poseía ahora una importancia insoportable. Eran cosas vulgares que habían sobrevivido a su dueña, y aquella desobediencia de la materia le pareció ofensiva. Una cinta de seda continuaba frente al espejo. Guayo la tomó. Recordaba haberla desatado con sus propios dedos cierta noche, después de que Catherine se quejara de un dolor de cabeza. El cabello había caído sobre sus hombros y ella lo había peinado despacio, con una torpeza que hizo reír a la princesa. Aquel recuerdo le trajo la tibieza de su espalda, el peso de los cabellos entre sus manos y el sonido de aquella risa. Guayo acercó la cinta a su boca y solo entonces reparó en su reflejo. La mujer del espejo era de una palidez extraordinaria. La sangre seca oscurecía su armadura y la herida de su mejilla había desaparecido, dejando apenas una línea rosada sobre la piel. Sus ojos observaban la forma que Catherine había conocido, pero algo se movía en sus profundidades, una luz rojiza que aparecía y se extinguía con cada latido escuchado en el pasillo. Guayo se aproximó al cristal. Su imagen también lo hizo. ¿Qué sucede? No sabía a quién interrogaba, a la muerte o a la oscuridad. Desde el corredor llegó el pulso de un hombre. «Mi señora, ¿estáis ahí?» Guayo reconoció al teniente Armand, uno de los hombres que la habían apartado del sacerdote. Permanecía al otro lado de la puerta y por el modo irregular en que respiraba, debía de haber reunido valor durante un buen rato antes de llamar. «Entrad». Armand obedeció. Su mirada se dirigió primero hacia la sangre que cubría a Guayo, después se detuvo en su rostro. «Creímos que habíais muerto». «También yo». El hombre palideció. «Cuando regresamos a la capilla estabais... no respirabais. No pudimos encontraros pulso. ¿Dónde está Catherine?» Armand bajó los ojos.
La llevaron a la cámara septentrional. Las damas de la corte están preparando su cuerpo. Guayo avanzó hacia él. Armand tuvo que dominar el impulso de retroceder. Que nadie vuelva a tocarla. Mi señora, deben disponerla para las exequias. He dicho que nadie la toque. Las campanas anunciarán su muerte al amanecer. La ciudad espera ver a su princesa, señora. Guayo volvió la cabeza hacia las ventanas. La primera claridad aparecía detrás de las cortinas. Sintió sobre la piel una molestia tenue, parecida al calor que procede a una quemadura. No comprendió su origen hasta que una franja de sol atravesó el vidrio y alcanzó el dorso de su mano. El dolor fue inmediato. Guayo se apartó con violencia. La piel comenzó a humear. Armand observó espantado. Ella observó su mano. La carne quemada se reconstruía ante sus ojos, cerrándose con una rapidez tan antinatural como el daño que acababa de recibir. El miedo de Armand dejó de ser disimulable. ¿Qué os pasó? Guayo contempló la piel ya intacta. Después lo miró. Guardad vuestra espada y cubrir las ventanas. Mi señora, si ya no cuento con vuestra lealtad, será mejor que os retiréis ahora mismo. Armand comprendió que aquello era más una pregunta que una amenaza. Se inclinó ante la condesa y después cerró las cortinas. La habitación volvió a quedar en penumbra. Llevadme con ella. Cámara septentrional. Amanecer. Catherine descansaba sobre un lecho cubierto de flores blancas. Las mujeres que habían preparado su cuerpo se retiraron cuando Guayo entró. Algunas hicieron reverencias, otras evitaron mirarla. Todas se marcharon con la prontitud de quienes han oído rumores que todavía no entienden. Armand cerró la puerta y permaneció afuera. Guayo se aproximó al lecho. Habían lavado la sangre del rostro de Catherine, peinado sus cabellos y cambiado su vestido. La herida quedaba oculta bajo una tela bordada con lirios de plata. Parecía más joven. La condesa se sentó a su lado. Tomó una de sus manos y esperó. Había algo absurdo en aquella espera. Sabía que no encontraría pulso. Sin embargo, sus sentidos buscaron una y otra vez el más pequeño movimiento bajo la piel. Catherine era el único cuerpo silencioso de todo el castillo. Guayo inclinó la cabeza. He venido. Su voz produjo un leve eco en la cámara. Guayo había supuesto siempre que el corazón contenía el amor porque los poetas, los sacerdotes y los moribundos coincidían en situarlo allí. Ahora sabía que se equivocaban. Su corazón estaba muerto y el amor continuaba entero, más cruel por no tener órgano cuya destrucción pudiera terminar con él. Se inclinó y besó la frente de Catherine. El llanto se desató en sus ojos y en un corazón que ya no latía, pero sufría con una brutalidad devastadora. Dejó caer su rostro sobre el pecho de la princesa. Una campana comenzó a doblar. La noticia de la muerte del rey y la princesa Catherine descendió desde las torres, atravesó la ciudad y se extendió por el valle. El sonido entró en la cámara con una brusquedad que Guayo encontró intolerable. Se levantó y abrió las cortinas. La luz cayó sobre ella. Su rostro comenzó a arder, las manos se cubrieron de heridas, pero Guayo no retrocedió. Permaneció frente a la luz del sol esperando que el fuego ganara el dolor de su corazón. El dolor aumentó hasta que la oscuridad la recibió por segunda vez. Guayo despertó en la cripta real dentro de un sarcófago. Sus hombres la habían encontrado junto al cuerpo de Catherine
y considerándola muerta, habían ordenado preparar su sepultura al lado de su princesa. El mármol situado a su derecha ya estaba cerrado. Sobre la cubierta podía leerse: Catherine de Valumbria, hija del rey, heredera de la corona, amada por su pueblo. Aquellas palabras describían cuánto el reino tenía derecho a reclamar de ella. Guayo salió del sarcófago. Llevaba otras ropas, dignas de su rango en la nobleza. Sus cabellos habían recobrado el brillo. Apoyó ambas manos sobre la sepultura de Catherine. Intentó mover la cubierta. El mármol cedió con una facilidad espantosa. Guayo retiró las manos. Se sentó en el suelo junto a la tumba y apoyó la espalda contra el mármol. Permaneció allí durante toda la noche. En los días que siguieron, o acaso en las semanas, o acaso en la misma noche repetida muchas veces por la memoria de los testigos, Valumbria cambió la historia de lo ocurrido en el castillo. El consejo afirmó que una conspiración extranjera había asesinado al rey y a su heredera. La abadía habló de una profanación y evitó explicar la presencia de sus sacerdotes junto a los hombres de Kir. Los soldados leales a Guayo guardaron silencio. Lord Kir fue encontrado tiempo después en una ermita abandonada con la garganta deshecha. La verdad quedó encerrada en unos pocos fragmentos: una capilla profanada, 2 sacerdotes muertos, un rey y una princesa asesinados, una capitana bañada en muerte y una tormenta tan feroz que cubrió Valumbria bajo una sombra eterna. El pueblo, sin embargo, encontró una respuesta más sencilla. Habló de maldición. Tiempo después, la Iglesia se había encargado de modificar la historia. Jamás habría aceptado dejar constancia de que hubo una princesa a la que sus sacerdotes intentaron someter. Jamás contaría que existió una guerrera temida por sus conquistas, una condesa con el poder de dirigir a miles de hombres que se inclinaban ante ella. Jamás aceptarían que en aquel reino se abrió el infierno y que nunca pudo volver a cerrarse. Jamás contarían que el amor había nacido entre una princesa y una capitana ante las propias narices de los clérigos, quienes hacían la vista gorda por el oro que llegaba al reino después de cada batalla. Jamás contarían que después de la muerte del rey y de la princesa, aquel reino continuó siendo impenetrable durante muchísimos años. Al principio, porque los guerreros nunca dejaron de ser fieles a la condesa. Fueron ellos quienes se encargaron de expulsar de aquellas tierras a cada representante de la Iglesia. También derrumbaron todas las capillas y enterraron con honores al rey y la princesa. La princesa había sido enterrada junto a su padre en las tierras protegidas del castillo, rodeada por el jardín de rosas blancas que tanto amaba. Al principio, Guayo se derrumbaba cada noche sobre la tumba de su princesa. Pedía su regreso sin contener las lágrimas. Durante el invierno, cuando las nubes de nieve cubrían totalmente la luz del sol, lo hizo de día y de noche. Con el tiempo, perdió la costumbre de distinguir entre ambos. Permanecía ante la lápida durante horas tan inmóvil que el invierno la cubría de nieve hasta convertirla en parte del paisaje. Ella seguía allí, tan fiel a la tumba que ésta terminó pareciendo menos muerta que ella. Así permaneció durante un tiempo, esperando que su princesa despertara. Comprendió entonces que Dios no se lo concedería. Guayo comprendió muy pronto que la noche no solo la había castigado con la sed, también la había preservado. Las estaciones no tocaban su rostro. Sus hombres fueron desapareciendo con el paso de los años. Los criados envejecieron viéndola descender por aquellos escalones. Algunos murieron sin volver a verla.
Otros juraron que durante ciertas madrugadas la oían llorar por todos los rincones del castillo. El tiempo, que debía haberla conducido hacia Catherine en la oscuridad común de la muerte, la dejó sola entre generaciones que se convertían en polvo. Los rumores crecieron con los años. La llamaron la Dama de Negro, la Viuda de la Torre, la Condesa que no envejecía. En algunos lugares se hablaba de una guerrera que aparecía en batalla, devoraba y se marchaba antes del alba. La llamaron Condesa de la Noche, la Condesa Roja. Cada época le concedió un nombre diferente. El tiempo no llegó hasta Guayo en una sucesión ordenada, sino a golpes. Una guerra terminó y otra comenzó. Los caminos cambiaron de nombre, las fronteras se desplazaron y el mundo mudó de ropajes, de lengua, de banderas. El castillo de Valumbria pasó de fortaleza a misterio, después a leyenda y finalmente a advertencia. Hubo un invierno en que los campesinos del valle comenzaron a dejar de pernoctar cerca del bosque, y un verano en que un muchacho aseguró haber visto a una mujer en lo alto de la torre norte contemplando los caminos. Guayo estuvo allí, creyendo que su cuerpo solo necesitaba más tiempo para morir. Probó primero el acero, después el fuego. Por último, se arrojó varias veces desde una torre cuya altura habría bastado para despedazar a cualquier criatura. Siempre despertaba. La muerte recibía a todos, menos a ella. Aquello convirtió la inmortalidad en una agonía eterna. La interminable sucesión de los años no había aliviado su sufrimiento, solo fortalecido la sospecha de que Catherine se encontraba al otro lado de una puerta que jamás le sería permitido atravesar. La condesa se alejaba del castillo cuando no podía soportar el silencio de la tumba. Se alejaba hacia las guerras, observaba a los bandos enemigos y elegía a aquel que convertía a los indefensos en parte de sus conquistas. Prefería saciar su sed con quienes habían elegido gozar de la desgracia ajena. Cuando el silencio de la tumba se volvía demasiado pesado incluso para ella, Guayo subía a los aposentos de Catherine. La habitación se conservaba con una precisión enfermiza. Las cortinas oscuras seguían cerradas. El dosel de la cama no había sido retirado. En los baúles permanecían dobladas las prendas que habían sobrevivido al paso del tiempo. Entre ellas un vestido claro de seda que Guayo tocaba con menos frecuencia que las demás cosas, quizás porque temía que se deshiciera entre sus dedos. Allí, sobre aquella cama que ya no pertenecía a nadie, Guayo se tendía sin poder quitarse la pena del cuerpo. Hundía el rostro en telas antiguas y respiraba hasta que la vida, por un instante, dejaba de caer sobre ella. El olor de la princesa había desaparecido hacía mucho y después había sido reemplazada por el perfume que Catherine usó en vida, el que ella misma elegía antes de bajar al jardín, el que rozaba sus muñecas, el que permanecía en el cuello de sus vestidos después del consejo, el que acompañaba su paso por los corredores y el que Guayo percibía cuando ambas se deshacían la una en la otra. Guayo conservó aquel pequeño frasco. Escasas fueron las veces que vertió gotas diminutas sobre las prendas de Catherine, y en cada una nunca sobre su propia piel. El perfume pertenecía a Catherine, y ponerlo sobre otro cuerpo le habría parecido una profanación. Aquella fragancia fue lo único capaz de devolverle algo de su princesa, pero jamás fue un consuelo. El consuelo exigía una aceptación que Guayo nunca conoció. Era más bien una pequeña tregua entre un recuerdo y el siguiente. Una gota y las manos de la princesa parecían acercarse a ella. Una gota y la princesa volvía a cruzar el pasillo a su lado.
Una gota y Guayo acercaba la nariz a la garganta de la princesa. Cada gota la destrozaba, porque aquel acercamiento terminaba siendo de la misma manera. La princesa se desvanecía antes de que Guayo pudiera tocarla. Sin embargo, esa gota era lo único que le quedaba después de que incluso la muerte le hubiera sido negada. Pero con el tiempo hasta las reliquias se agotan. El frasco fue perdiendo peso con una rapidez cruel. Guayo comenzó a medirlo. Inclinaba el vidrio con mayor cuidado. Esperaba más antes de dejar caer la siguiente gota. Elegía una sola prenda cada noche, después una cada semana, finalmente ninguna, hasta que la desesperación la vencía y volvía a abrirlo. La última vez, la nieve rozaba los vitrales. Guayo estaba sentada al borde de la cama, con el vestido claro extendido sobre las rodillas. Inclinó el frasco sobre la tela y esperó. Ni una mínima piedad. Durante largo rato no se movió. Luego cerró la mano y el vidrio se quedó dentro de sus dedos. Salió de la habitación y rompió cada objeto que encontró a su paso por el castillo. Las cortinas fueron arrancadas de los muros, los estantes derribados de golpe y la madera partida bajo sus manos. Cuando amaneció, gran parte del castillo parecía haber sido saqueado después de una guerra. Guayo estaba de rodillas en la habitación de la princesa, sosteniendo el vestido contra el pecho con una delicadeza que no se correspondía con la destrucción que le rodeaba. Aquella misma noche, abandonó el castillo. Viajó bajo nombres diferentes, siempre vestida de negro y siempre con oro suficiente para borrar cualquier pregunta. Atravesó ciudades cuyas lenguas y banderas desconocía. Entró en boticas ocultas, en mercados de especies donde las flores se destilaban con un arte supremo y en talleres franceses cuyos perfumistas aseguraban que podían reproducir cualquier aroma del mundo si el pago era digno. El pago siempre era digno. Bajo Valumbria dormían túneles enteros llenos de oro, joyas y monedas de oro y plata acuñadas por coronas que ya nadie recordaba. Guayo no negociaba. Dejaba el oro sobre la mesa y extendía una tela apenas impregnada con el último rastro de aquella fragancia perdida. Los perfumistas olían la tela. Algunos mostraban seguridad, demasiado pronto. Trituraban pétalos blancos, calentaban resina, mezclaban aceites, destilaban hierbas dulces y componían fragancias que presentaban ante ella con manos cada vez menos firmes. Guayo tomaba cada frasco, lo abría, respiraba, esperaba. Al principio la decepción le torcía la boca. Después, ni siquiera eso. Algunas fragancias se acercaban. Esas eran las peores. La semejanza despertaba durante un instante algo en su pecho vacío, como si una puerta hacia cierta calma estuviera a punto de abrirse, para después dejarla caer todavía más hondo. Pasaron meses o años. El tiempo paraguayo había dejado de tener fronteras, hasta que encontró a Gras, a una mujer anciana y casi ciega, que aceptó el encargo sin prometer nada. Sus manos eran pequeñas y estaban deformadas por la edad, pero su olfato conservaba una ferocidad que no parecía pertenecer a su cuerpo. Trabajó con la tela antigua entre frascos transparentes y pétalos secos. Cuando terminó, se limitó a empuñar un pequeño frasco hacia Guayo. «No puedo devolver a nadie, mi señora», Guayo la observó. La anciana apoyó un dedo sobre el vidrio. «Pero esto
es lo más cerca que permite el mundo. Guayo abrió el frasco. Respiró. Y por primera vez después de muchos intentos, no cerró los ojos por la decepción. La habitación desapareció lo suficiente para causarle dolor. Un jardín helado, Catherine pasando junto a ella antes del consejo, el roce fugaz de sus manos, la capa rozando la nieve. El perfume era exacto, no parecido, ni siquiera aceptable, exacto. Guayo comprendió que aunque aquella precisión también fuera una forma de crueldad, finalmente había encontrado el perfume de la princesa. Pagó a la anciana con oro suficiente para comprar 3 vidas tranquilas y ordenó que la protegieran. La fórmula no debía perderse. Fue copiada, sellada y transportada hasta Valumbria, dentro de cajas de madera forrada con terciopelo. Desde entonces, los frascos llegaron al castillo como ofrendas destinadas a una tumba. Guayo volvió a poner aquel perfume sobre las prendas de Catherine. Recuperó algo, pero no a Catherine. Nunca a Catherine. Y después de otro tiempo, eso la enfureció todavía más, porque demostraba que el mundo había sido capaz de devolverle un aroma extinto, pero no había permitido ni siquiera el consuelo. Ese pensamiento terminó de pudrir lo poco que quedaba de su torcida forma de súplica. Guayo comenzó a buscar respuesta en libros que ningún confesor habría tocado sin lavarse las manos. Leyó rumores sobre almas demasiado puras para extinguirse, historias de rostros que volvían bajo otros nombres. Eran grietas. Guayo hizo de aquellas grietas una morada. Su princesa era pura, la más pura que los hombres hubieran conocido. Si una sola alma en el mundo merecía regresar, Guayo sabía que debía ser la suya. Y así comenzó la búsqueda. Guayo viajó. Vaya si viajó. Guayo encontró a Nam durante un verano de peste. Fue al pasar frente a una casa abandonada cuando escuchó el corazón. Era un latido débil, pero todavía obstinado. La puerta de la casa estaba abierta. En el interior el olor de fiebre se confundía con el de las hierbas podridas y el agua estancada. Encontró a Nam sobre una cama cubierta con una manta que apenas conseguía disimular sus temblores. Junto al lecho descansaban una jarra vacía y un plato de comida rancia. Quien hubiese cuidado de ella se había marchado o estaba ya en uno de los carros que descendían hacia las fosas. Guayo permaneció junto a la puerta. La muchacha abrió los ojos. Contempló a la desconocida vestida de negro, su piel pálida y la silueta inmóvil. ¿Sois un ángel? No. La muchacha pareció confundida. Entonces, ¿quién eres? Guayo guardó silencio. La respuesta llevó mucho tiempo desintegrándose dentro de ella. Guayo. La joven sonrió débilmente y cerró los ojos. Necesitáis agua. Necesito no morir. Durante décadas, Guayo había buscado la muerte con una perseverancia que habría escandalizado a cualquier ser humano. Aquella muchacha, en cambio, la rechazaba con las pocas fuerzas que le quedaban. Todos mueren. Pero yo no quiero. Quiero quedarme. ¿Cómo os llamáis?
Nam fue la primera persona a quien la condesa salvó. Aquella noche la condesa la convirtió en una criatura semejante a ella. Con el tiempo, Nam aprendió a llamarla señora, en ocasiones condesa, y después, con toda la devoción que podía ofrecer, maestra. Cada estación continuó su curso, y con Nam a su lado, Guayo vio terminar otro siglo. Los carruajes continuaron recorriendo los caminos, pero junto a ellos aparecieron los ferrocarriles. Las ciudades encendieron nuevas luces, la ciencia reclamó respuestas que antes pertenecían a la fe, y los hombres empezaron a creer que la razón bastaría para conquistar toda sombra. A pesar de ello, algo siguió desplazándose por debajo de la historia como un río enterrado. Había archivos, informes, cartas con testimonios acerca de personas que no envejecían. Plata, sed, sangre, sol. El fenómeno había cambiado de nombre muchas veces. La Iglesia comprendió que no podía destruirlo y aprendió a estudiarlo en secreto. Con el tiempo, dejó de recorrer el mundo porque éste se había vuelto demasiado grande para una sola sombra. Las ciudades crecieron, los puertos se multiplicaron, los trenes cortaron la tierra, los periódicos llevaron rostros de desconocidas hasta lugares donde antes solo llevaban rumores. Guayo aprendió entonces a utilizar aquello que la condena le había dejado: oro, paciencia, hambre, tiempo y criaturas. Ellas se convirtieron en sus ojos. Algunas llegaron hasta ella, moribundas. Otras se acercaron demasiado a la noche y no regresaron siendo las mismas. Nam fue una de las primeras. Después llegaron más. Uno en una ciudad portuaria, otro en una corte, una mujer en Viena, un hombre en Londres, una muchacha en Roma, una sombra en París. A todos les dio una instrucción sencilla: mirar. Les mostró el mismo retrato y les ordenó observar los rostros de las mujeres. De esa manera consiguió tener ojos por todo el mundo, atentos a cada una de ellas. Una joven que entraba en una iglesia sin saber que alguien la observaba desde las sombras. Una extranjera en un puerto. Una heredera en una casa noble. Todo debía llegar a Valumbria, sellado, dibujado, descrito. Guayo leía cada informe a solas, en el salón, sobre una mesa larga. Las cartas procedentes de todo el mundo ocupaban su lugar. Ciudades que ardían de vida, bajo unos dedos que no tenían calor. El retrato de Catherine permanecía en medio de todo aquello. Había noches en las que Guayo no soportaba verlo, pero muchas más eran las noches en las que no soportaba no verlo. Una mujer reía dentro de una capilla. Un pálido y joven sacerdote aguardaba bajo el pórtico. Desde el fondo del edificio llegó de nuevo aquella risa de mujer, seguida por el arrastre de unas cadenas. Dumont alzó la vista hacia el corredor. Supongo que esa dama es la razón por la cual me han hecho cruzar media Francia antes del amanecer. El joven sacerdote asintió. Está en la capilla, doctor. La iglesia posee una hermosa tradición de llevar todos sus problemas al altar. No sabíamos dónde ponerla. Desde el interior, una voz femenina respondió con dulce fastidio. Podrían haber probado con una habitación más acogedora. No ha cesado de reír. Dumont se quitó un guante con calma. Eso suele significar que está alegre. Qué alivio encontrar a otro hombre interesado en mí.
Una figura apareció al fondo del corredor. El cardenal Beauclerk, avanzando con paso lento, envuelto en una sotana negra, ribeteada de rojo. Tenía el rostro cansado y agobiado. «Doctor Dumont». «Eminencia». «Os agradezco que hayáis venido con tanta premura». Dumont sacó la petaca y bebió un trago breve y volvió a guardarla. «He venido en el carruaje protestando, pero he venido». El cardenal miró la petaca con desaprobación. «Bebéis antes de examinar a la paciente». «Solo cuando la paciente está encadenada en una capilla y la iglesia me llama en medio de la madrugada». «Eminencia, yo también he empezado la mañana con hábitos poco saludables», dijo la mujer con diversión. El cardenal no respondió. Entregó a Dumont una carpeta gruesa, atada con una cinta. No parecía ser un expediente médico. «Antes de verla, debéis comprender que de acuerdo con lo que diagnostique usted esta noche, debemos proceder con los métodos que se dictan allí». Dumont abrió la carpeta bajo la luz pobre del corredor. Lo que halló allí borró de su rostro la ironía. Había retratos antiguos, informes en latín, cartas que hablaban de cuerpos hallados sin sangre y marcas en el cuello. Había aldeas donde nadie salía después del ocaso, nobles retratadas con el mismo rostro en generaciones distintas y después una serie de métodos de la iglesia que involucraban exterminar a las criaturas con estacas, luz solar y demás cosas que se iban graficando una tras otra en cada página. «Esto no puede ser real, Eminencia». «Quiero creer que no». «¿Me está diciendo que tiene allí dentro un vampiro?» «Usted debe determinar si lo que tenemos allí dentro es una mujer viva». Dumont no apartó los ojos de los papeles. «Hambre de sangre, heridas que cierran, rechazo al sol directo y marcas, siempre marcas en la misma zona». Dumont levantó la mirada. «¿Creéis que hay un contagio?» El cardenal no dudó en responder. «Creemos que hay una fuente». Desde la capilla, la mujer dejó escapar un suspiro dramático. «¡Qué palabra tan limpia para algo que les ensucia tanto la imaginación!» El sacerdote joven se persignó una vez más. Al otro lado de la puerta, la voz de la mujer perdió por un instante su ligereza. «No hagáis eso, padre». El muchacho apartó la mano del pecho de inmediato. Dumont lo observó con interés. El cardenal hizo una seña. El joven comenzó a abrir los cerrojos uno tras otro. Cuando entraron, Dumont vio que la capilla interior había sido vaciada. Los bancos estaban arrinconados contra las paredes, las ventanas cubiertas con telas oscuras. Varias cadenas descendían desde una argolla incrustada en la piedra hasta el medio del lugar donde estaba sentada la mujer. Llevaba aún los restos de sangre sobre su vestido. La seda rasgada y manchada caía sobre ella desentonando con un rostro angelical y en la comisura de su boca quedaba una sombra seca de sangre. Cuando vio a Dumont, sonrió. «Vos no parecéis sacerdote. No he cometido tal imprudencia». Él se agachó para verla mejor. «¡Ayudadme!» Su voz cambió de tono, volviéndose cálida, insinuante y juguetona. «Si me soltáis, os dejaré hacer conmigo cuanto queráis». El sacerdote joven bajó la mirada. Nan lo vio y sonrió con una malicia casi tierna. «No escondáis, padre. Algunas vergüenzas son encantadoras». El muchacho se puso rojo hasta las orejas. Dumont se acercó a una distancia prudente. Curiosa forma de pedir auxilio. «He probado otras.
Esta suele abrir más puertas. Dumont observó sus dientes. Caninos prominentes. Interesante. No juguéis con ella. ¡Ay, podés observarme cuanto deseéis! Dumont le tomó el mentón con 2 dedos enguantados. Ella no lo mordió. Cerró los ojos un instante disfrutando el calor. La criatura, como toda criatura, es obra del Señor. Pero por alguna razón que escapa a nuestro entendimiento, el Altísimo parece haber permitido en ella una desviación monstruosa o una anomalía de naturaleza. El cardenal negó molesto. Me gustáis, doctor. Tenéis gustos pobres. El cardenal se arrodilló a cierta distancia, sin acercarse demasiado. Hija mía, ¿puedo llamaros por algún nombre? Ella lo miró con diversión. Podéis llamarme Nam. Sus ojos bajaron lentamente hacia su garganta. Soy enteramente vuestra, si os acercáis lo suficiente. El sacerdote joven se removió incómodo. El cardenal no cambió de expresión. Responded a mis preguntas y recibiréis aquello que necesitáis. ¿Todo cuanto deseo? Nan inclinó la cabeza. ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? Revelar la edad de una dama es una forma menor de barbarie. ¿20 años? Más de 2 siglos. Y sin embargo, miradme. La decadencia sigue escapando de mí. Dumont abrió su libreta. Mostradme los dientes, os lo ruego. Nan pasó su lengua por los colmillos. ¿Mordéis por hambre o por placer? Ay, tranquilo, padre. Si hubiese querido morderos, habría sido menos conservadora. Dumont tomó una lámpara pequeña y se acercó a una de las ventanas cubiertas. Levantó apenas una rendija de tela. Una línea de sol naciente tocó el suelo y avanzó lentamente hacia Nan. Ella no se movió hasta que la luz alcanzó su mano. Entonces hició. La piel humeó apenas, pero el dolor le llegó hasta la mandíbula con una violencia que no logró ocultar. Dumont cerró la rendija de inmediato. No es la luz, es el sol directo. ¡La luz de Dios! Nan soltó una risa baja. ¡Qué lástima! Pensé que Dios tendría mejor puntería. El cardenal dio un paso hacia ella. ¿Quién os hizo? Nan volvió a sonreír, aunque sus dedos aún se cerraban sobre la quemadura. Si respondo esa pregunta, tendremos un secretito que cuidar juntos, su eminencia. ¡Responded! Dumont observó su cuello. Bajo el cabello suelto, casi escondidas por el tiempo, había 2 marcas antiguas. No sois la fuente. Nan lo miró con calma. Dumont cerró la libreta. Hubo alguien antes que vos. El cardenal respiró hondo. ¡La fuente! Nan bajó la mirada hacia sus cadenas. Me pareció divertido. Pero si solo quieren que hable de mi maestra, temo que esta conversación está llegando a su fin. El cardenal se inclinó apenas hacia ella. Maestra, ¿quién? ¿Quién es? Nan sonrió sin mostrar los dientes. Es una condesa. El cardenal le contempló durante un instante. ¡Abrid las ventanas! ¡Todas! El sacerdote joven palideció. No, es más que una condesa. Es la mejor guerrera que se haya visto. El cardenal la observó. Dumont escribió de inmediato. ¿Una guerrera? Nan recuperó la sonrisa, pero ya no era la misma. Debéis sentiros orgullosos
Sabéis más que muchos. ¿Dónde está? En todas partes. ¡Blasfemia! Nan la dio el rostro. ¿Por qué estás en París? Porque París es mi territorio en esta época. ¡Hablad claro! Eso arruinaría el misterio de nuestra conversación, Su Excelencia. El cardenal presionó un crucifijo de plata entre sus manos y lo presionó tan fuerte que la sangre empezó a brotar de un corte mínimo. Nan alzó la cabeza de golpe y cerró los dedos alrededor de las cadenas, acercándose hacia adelante tanto como las cadenas se lo permitieron. El cardenal levantó la cruz en su mano como defensa y la sangre empezó a deslizarse por el crucifijo. Nan pasó la lengua por sus colmillos. Su pupila se ensanchó. La sonrisa desapareció. Fascinante. Esta criatura está viva, pero no es una mujer. Ciertamente no lo es. El cardenal se retiró hacia la puerta, deteniéndose junto al joven sacerdote, que no veía la hora para salir del lugar. Es hora de hacer los procedimientos, doctor. Gracias por su servicio. Nan lo miró con dulzura. Temo que no podré participar en eso. Debo volver a mi búsqueda. ¿Qué es lo que buscáis? A su princesa, a la princesa de mi maestra. ¿Su princesa? Nan sonrió con una tensión cruel. Ahora me temo que ya no puedo más del hambre. Una vela se apagó. Nadie se movió. Luego otra. Dumont miró la muñeca de Nan. Estaban sueltas. ¡Eminencia! Nan se puso de pie. Habéis preguntado bastante. El doctor retrocedió. Y yo he respondido demasiado. El primero en morir fue el cardenal. Después el doctor. Y finalmente, Nan encontró de rodillas con ojos cerrados al joven sacerdote, cuyo temor no le había permitido siquiera tratar de abrir la puerta para escapar. «Usted me cae bien», dijo mientras caminaba elegantemente después de levantar la libreta y la carpeta del suelo. «Siento mucha atracción por los hombres inteligentes». Empezó a quemar el fajo de hojas con la última vela encendida. «Es el único que no se acercó a la única criatura con colmillos». La carpeta antigua yacía en el suelo quemándose, proyectando una luz por toda la capilla. Nan terminó por arrojar la libreta del doctor encima del fuego y se acercó al pomo de la puerta. ¿Preferís el mismo destino que ellos o me ayudaréis en mi búsqueda? Ayudaré, soltó el joven sacerdote cerrando los ojos y no se movió. Muy lejos de París, Valumbre había permanecido bajo la oscuridad durante siglos. El castillo continuaba en pie. Cuando la noche descendía sobre el valle, sus altas ventanas aún se encendían una a una, y los aldeanos cerraban sus puertas antes de que sonara la campana anunciando la noche. Nadie sabía con certeza quién habitaba aquellas torres. Algunos hablaban de criados mudos, otros de fantasmas. Los ancianos habían enseñado a los más jóvenes a persignarse si su camino los llevaba cerca del castillo. Poco se recordaba entonces de los detalles de aquella noche en la que la condesa, que había traído tantas riquezas y tanta prosperidad al reino, había quedado reducido a un cuento de terror para niños. Días después de que París limpiara una capilla manchada, una carta llegó a Valumbria. La llevó una criatura pequeña y oscura, mojada por la nieve. El sello era de Nan. La carta era breve. Saben que hay una fuente. No tienen nombre. No tienen rastro. Guayo leyó la carta. La dobló lentamente y la dejó junto a los mapas. Después tomó uno de los frascos del perfume exacto y lo abrió.
La habitación recibió la fragancia con una suavidad atroz. Guayo cerró los ojos. Luego caminó hasta la ventana de la torre norte. Afuera Valumbria dormía. La iglesia continuaba buscando una fuente. La muerte seguía negándosele. El mundo seguía llenándose de rostros. Y Guayo, que había hecho de su duelo una casa, de su casa una tumba y de su tumba un reino, permaneció inmóvil ante el cristal helado. La condesa ya no salía a los caminos. Había hecho del interior del castillo lo único que contemplaban sus ojos, y de la espera su única forma de fe.